Hola a todos, este es mi canal Un Tintico con Laura Mejía, en el que cada jueves a las 7 de la noche me tomaré un delicioso tinto con un invitado especial. Acá se valen todas aquellas personas que con sus emprendimientos, proyectos, marcas o historias de vida nos inspiren. A un cuarto capítulo de Un Tintico con Laura Mejía. Acá me estoy tomando un delicioso tinto con Juliana Álvarez. Juli, qué rico tenerte por aquí, bienvenido. Hola Laura, hola a todos, gracias por la invitación. Juli, como les contaba desde ayer en mis redes sociales, es una persona de admirar, es un gran emprendedor, tiene una agencia que ya nos va a contar de qué se trata. Además, tiene una increíble historia de vida que creo que es el objetivo principal que me trae a invitarlo a este tintico. Así que, Juli, quiero que te presentes y les cuentes a todos los que nos están viendo quién eres tú. Ok, gracias Laura. No, yo soy Julián Álvarez, soy padre de dos hijas, soy esposo de Juliana Moreno, Julián y Juliana. Soy publicista hace 18 años, vamos a cumplir 18 años. eh, Tenemos un emprendimiento que se llama H2A. Y de H2A se han derivado pues como otros emprendimientos. Básicamente hoy nos enfocamos en hacer marketing digital y hacer e-learning, específicamente en dos compañías, justamente ahí que son hermanas, una es H2A como tal y otra es Trainme, que es una compañía de e-learning corporativo. De ahí se deriva una siguiente compañía que se llama Decibeles, que es un estudio de audio comercial y academia de música. Ese es básicamente Julián Álvarez, en lo personal y en lo profesional. Juli, ¿hace cuánto nació este proyecto que ha evolucionado a pasos agigantados? Porque pues ya se han derivado varios proyectos de ahí, como nos venías contando, aparte has sido merecedor de varios premios, reconocimientos, has trabajado con clientes súper grandes, o sea, ¿hace cuánto vienes ya con este emprendimiento? Que yo diría que ya es una empresa, ya pasó de emprendimiento a empresa. Yo no me canso de decir que es un emprendimiento porque todos los días seguimos aprendiendo, todos los días, digamos que la ambición desde el buen sentido no se nos termina y yo creo que el momento que se termine Se esos pierde la sueños magia. o se pierde como, ay, como esa sensación de Sí. querer seguir descubriendo. No, realmente H2A nace hace, vamos a cumplir 18 años como te decía. Nace a partir de dos publicistas que venían de otras agencias, veníamos de otras agencias como creativos, agencias totalmente análogas. H2A, cuando íbamos a enviar un email, debíamos colgar el teléfono. Ahí nació H2A en ese momento, entonces era complejo hablar aún de digital, apenas estaba, pues no habían redes sociales, no había. Entonces nos toca vivir como todo este cambio de lo análogo a lo digital. Nosotros nos tocó hacer artes finales en ese entonces, muy análogos. Bueno, la infraestructura era complicada, pero digamos que esos eran retos en su momento muy divertidos. El almacenamiento de información era complejo. En fin, comenzamos más que todo con ganas. Y todo se fue dando. Yo le digo a la gente de manera irónica que nosotros realmente en H2A, en ese entonces nos quebramos, pero nunca nos quisimos dar cuenta. Pero Nos quebramos muchas veces, increíble, así, esa es la exacto, actitud. exacto. H2A ha sido un sueño siempre, siempre dijimos, cuando éramos dos personas y estábamos en una oficina muy pequeña, decíamos que era una agencia, pero sin saber qué era una agencia de fondo. Éramos en realidad un taller de diseño. Así comenzó H2A, y aquí vamos 18 años después. Juli, me parece increíble porque ahora al inicio que mencionabas que nació hace 18 años, yo decía como, no, ¿será que se confundió? Me dijo, o sea, está pensando en otra cosa porque 18 años No, es demasiado tiempo, sobre todo para hablar de un proyecto digital, porque es que yo diría que apenas ahora en Colombia es que le estamos empezando, digamos, a creer que está entrando como esta cultura del mundo digital, entonces fue una apuesta realmente retadora.
la que hicieron ustedes hace tantos años, que como decías tú, pues básicamente sonaba el teléfono y uno se podía morir de la ira, de que le interrumpían la conexión totalmente, eran 2 horas tratando de generarla, Así era. entonces creo que te ha tocado básicamente vivir todo ese proceso de la transformación digital desde que era nula hasta hoy en día que ya es una tendencia a nivel mundial y pues, mejor dicho, eres la Correcto. persona más, yo diría que pues más adecuada, por decirlo de alguna manera, para hablar de lo que ha sido toda esta transformación de este mundo que hoy nos acompaña y que sobre todo en estos días de pandemia ha sido fundamental para que las empresas, emprendimientos o para que nosotros, pues como personas, como tal, podamos sobrevivir, porque si no, no podríamos estar conversando tú y yo en este momento. Sí. Entonces, eso me parece espectacular. ¿Cuál ha sido el mayor reto, aparte de este que me decías inicialmente, porque lo veo como uno gigante, de iniciar, pero digamos con tus clientes o con proyectos que has iniciado dentro de la agencia, que ya sí está sumamente consolidada, no como al inicio que de pronto no tenían ni idea que era incluso una agencia? ¿Cuál ha sido ese mayor reto u obstáculo que han tenido que superar ustedes como emprendedores? Uy, es una pregunta bien amplia y no me la había hecho pues realmente, porque desde el principio hemos tenido retos y muy diversos. Particularmente cuando estábamos comenzando H2A, llevábamos 2 meses, nuestra oficina quedaba cerca del Parque Lleras, era una zona muy rica en ese entonces, muy rica en el sentido de que era divertido, porque estaba rodeado de Ujú. restaurantes, de bares, y nosotros, yo en realidad estaba muy joven aún. Los gloriosos del eh, Parque Lleras. sí, exactamente. Me pasan muchas cosas en ese entonces. Yo estaba pues como en ese apogeo emprendedor. Paralelamente tenía un bar en la misma zona, un bar de universitarios, el bar que todos quisimos tener, ese era el bar que yo tenía, también más que con ganas, eran más las ganas de tener un bar que la propia inversión, era un negocio que nace sin inversión, con recursos propios, con más un bar de amigos. Y yo me turnaba, pues en la noche estaba en el bar y en el día estaba en la agencia, así Wow. me movía, pero pasan varias cosas. Pasan primero que me doy cuenta que voy a ser papá, cuando solo tenía 23 años recién cumplidos. Entonces ahí viene un reto porque pues mis ingresos apenas estaban estructurando, no, si es que tenía, porque que todo estaba en juego. Y el otro reto, y paralelo a todo esto que te estoy contando, es que por esa inexperiencia y por esa inocencia, digámoslo, de emprendedor, no llevamos como la seguridad como tal que debía tener una oficina, y a solo 2 meses de abrirla se nos entran los amigos de lo ajeno y perdemos todo lo que Dios. teníamos, todos los equipos que teníamos ahí en la oficina. ¿Y entonces Digamos qué que yo hicieron? a los 2 meses yo tiré la toalla y dije, no, hasta acá llegó el sueño de tener una agencia. Mi socio y mis amigos y mi familia realmente nos apoyaron. Los mismos que te habían dicho, no, ¿qué te vas a poner en eso? ¿Por qué no Sí, conseguís un trabajo? Esos siempre mismos pasa eso, siempre te pasa eso. apoyan. Fue muy bonito porque pues yo me derroté, llegar un sábado a la oficina y no encontrar nada, tus sueños estaban ahí, así fueran Me 3 chiflo. computadores, pues en ese entonces eran tus sueños. Y no, para adelante, yo creo que esa fue la primera experiencia que marcó pues como un hito en H2A, que también nos fortaleció definitivamente porque tomamos nuevas medidas de seguridad, buscamos una oficina entonces mejor, más amplia. Eh, la familia empieza entonces a apoyarnos con trabajo, y tuvimos un primer cliente en ese entonces que era cerveza Miller, cuando Wow. no era manejada por SAP Miller, con el cual tuvimos unas experiencias increíbles. Y empezamos y empezábamos y empezábamos, pero los retos estaban, yo digo que el mayor reto, si quisiera sacarlo de toda esta bolsa de retos,
siempre fue tener que ser secretaria, tener que ser mensajero, comercial, creativo, pues ejecutivo, pero Carpintero. todo, tener que llegar por la mañana, barrer, limpiar, lavar los baños de la oficina, era muy rico. Pero el mayor reto para mí en cuanto yo soy formado como publicista creativo del Instituto de Artes y muy poco en lo administrativo. El mayor reto fue renunciar a no sabes manejar dinero, no eres administrador, no eres financiero, no eres contador, y empezar a entender que eh, para construir algo te tienes que rodear o unirte con personas que sepan, no como tú, sino que sepan más que tú. Y Exactamente. entender eso ha sido el mayor reto, siempre ha sido el mayor reto. Sí, porque ha sido, eso también se trata de delegar, que a veces nos cuesta tanto, sobre todo a los emprendedores, porque creemos que nos las sabemos todas, que nosotros podemos solos, pero en realidad ahí está la Correcto, clave, de llenarse de correcto. aliados que nos complementen, porque pues, como tú lo decías, pues hay cosas para las que definitivamente uno no sirve, o sea, como yo siempre he dicho, a mí me ponen algo de finanzas y quiebro el emprendimiento literal, o sea, a mí no me da una suma por nada del mundo, entonces ahí es donde hay que entender y también estoy de acuerdo en lo que decías al inicio, como emprendedores todos los días nos estamos enfrentando a nuevos retos y ahí también está la magia, como decíamos al inicio. Pero Correcto. este que me cuentas definitivamente sí lo veo como, como algo ya de otra dimensión. Juli, cuando estabas chiquito, ¿qué te soñabas ser? Porque es que me impacta que desde hace tantos años ya tengas un emprendimiento cuando ahora es que está también este boom, que todo el mundo quiere ser emprendedor y en esa época tal vez no era algo tan común. Yo creo que es una pregunta que me he hecho pues, y siempre desarrollé un lado creativo. Definitivamente, desde que estaba pequeño, pues montaba una venta de bolis y yo era el que hacía el cartel. Entonces, que yo no decía, no, yo quiero ser bombero, publicista. No, no. Yo siempre vi a mi abuelo, mi papá y a mi mamá y a todos tratando de hacer negocios, de hacer empresa. Eh, Naciste con pues yo esa alma me emprendedora. identificaba mucho con eso, sí. Mi abuelo siempre fue un gran negociante, al igual que mi papá, que trabajan juntos en el negocio del café y pues yo veía, eso me gustaba como que ellos hablaran con la gente y atenderlos ahí en su compraventa y eso me gustaba me inquietaba el hecho de que estuvieran intercambiando algo por un valor, eso me llamaba la atención. Y después me metí también con otros familiares en el sector ya, digamos, lo gastronómico. Eh, me enamoré también de la cocina. eh, yo creo que yo hubiera podido ser chef y también hubiera sido feliz. Después me volví músico y tuve una banda de rock. Aún soy baterista, pero aficionado de los más malos, pero soy baterista y hicimos, soy un aficionado, tengo pues en ese entonces cuando estuvimos tan dedicados, tuvimos unas grabaciones, conciertos y también te digo, si hubiera sido músico dedicado y profesional, pues también hubiera sido feliz, pues creo que pero definitivamente me enruté por este cuento yo fui muy mal estudiante en el colegio, estuve en un colegio absolutamente matemático, me da muy duro pues todo este tema con los números, todo el tema, la química, yo no podía entender, eso era ilógico para mí. Pero ya cuando me llaman para el lado del arte, de la comunicación o este tipo de cosas, Ahí eh, estabas. sí, exacto. Y en la universidad me pasó lo contrario, en la universidad sí era muy buen estudiante, me conecto ya con otro equipo, otro grupo de personas diferente, con un pensamiento, ya como que la mente se me abre un poco más y me va muy bien. Al final de la universidad pues fui como premiado también y bueno, tuve un proceso chévere.
pues al contrario, lo que pasa en muchas personas que trata pues como de pagar por sus trabajos. Yo quise vivir un proceso natural, Te la gozaste. complicado, complicado en su momento porque estábamos entrando en una era muy tecnológica y costosa, entonces tenías que tener tu propio equipo. Yo trabajé con las uñas en la universidad, la pagué con muchas complicaciones, mi familia estaba Con pagando tu con venta de matrimonio. bolis, eso me parece genial. No, que no vendí, por Dios, vendí. No, bueno, entonces ese fue mi proceso natural. Realmente, ¿qué soñé ser? No, yo creo que eh, yo fui hecho para relacionarme con las personas. Yo creo que ese es, no sé si ser empresario, yo creo que Sí, quizás sí, básicamente. pero digamos que lo que hoy estoy formado para relacionarme con las personas. Eso es me llama la atención, lo que me apasiona. No me encierres en... La cuarentena me da muy duro porque voy a terminar hablándole a las paredes. No, me parece súper importante eso que decías, sobre todo cuando hacías el comparativo, que en el colegio era súper mal estudiante, en la universidad ya todo lo contrario, pero creo que ahí está, digamos, la lógica, que cuando uno hace las cosas con pasión y está haciendo verdaderamente lo que le gusta, con lo que vibra, realmente las cosas se dan. Y es lo que pasa con todos los emprendedores, que cuando nos levantamos todos los días por el sueño propio, por nuestro proyecto, pues no nos importa trasnochar, no nos da igual madrugar, tener exceso de trabajo, pues a veces uno se agota, pero digamos que está ahí en lo que le gusta y por eso las cosas fluyen de la manera que fluyen. Correcto, Juli, bueno, correcto. ahora vamos a pasar a un tema que literalmente se lleva todos mis aplausos y creo que el de muchísima gente alrededor del mundo, porque esto no pasa solo en Colombia, esto es algo que ha movido cielo, mar y tierra, literalmente, y es la historia de vida que tú tienes con tu chiquita Celeste, que básicamente desde sus primeros meses de vida está luchando contra la epilepsia y eso te lleva a ti a formar una fundación espectacular y a transmitir amor y decirle a la gente que realmente esa es la base para lograr las cosas. Cuéntanos un poco de esta historia que es realmente apasionante e increíble. Ah, bueno, que ya me tocaste la fibra. Claro. No, no, pues realmente Celeste es el resultado de nuestro matrimonio. Yo tengo una hija desde los 22 años que se llama Salomé, que ya hoy tiene, va a cumplir 18 el febrero del año entrante. Eh, yo me caso con Juliana, que es un amor de verano por allá a los 15 años, después de ser muchos años amigos y, en fin, eh, nos casamos hace 12 años y tuvimos a Celeste como ese deseo de todos los matrimonios. Celeste nace con una niña, un embarazo muy sano. Celeste es una niña muy sana, nace con una niña muy sana. Cuando tenía más o menos un año, empezamos a descubrir como un estado no muy normal y pues yo trataba como de ignorarlo un poco, las mamás con ese instinto que tenían que está, algo no está bien, y descubrimos que era una epilepsia, pero pasamos un tiempo muy complicado en el diagnóstico. Bueno, eso es una historia eh, con muchísimos detalles, de mucha angustia. Para no ser la más larga, definitivamente descubrimos que Celeste tenía una displasia cortical, que es una malformación en la corteza cerebral. Es un tema muy complicado y de no entender y de no creer en su momento, muy difícil el proceso de aceptación y sobre todo como la incertidumbre de lo que eso pudiera llegar a representar. Uno quiere a sus hijos perfectos, uno quiere a sus hijos que sean regulares, sanos, ¿cierto? Eso es lo que todos deseamos, pero definitivamente nos ha tocado recorrer un camino lleno de incertidumbre, de retos, también de muchas alegrías, de muchos aprendizajes. Celeste, entonces, entramos en todo ese proceso, empezamos a indagar cuál era el medicamento, cuál era la corriente médica, bueno, muchas cosas, hasta que definitivamente
la situación se pone tan aguda que Celeste ya tenía hasta 30 crisis diarias, y las crisis de Celeste no eran las comunes de convulsionar, pues que uno conoce culturalmente, Ujú. sino que era una crisis donde perdía el tono muscular. Entonces ella podía estar corriendo, jugando, y perdía el tono muscular, o sea, es como si le apagaran el cuerpo completo de un momento a otro así, y Dios. caía con lo que se encontrara de frente, o como estuviera, o sea, por inercia caía donde fuera. Y eso nos llevó pues a que se lastimara muy fuerte. Entonces era ese, cuando me decías cuál ha sido mi principal reto, Ese. mantener el balance. Mantener el balance en que tienes un equipo de trabajo robusto que tienes que mantener motivado, del cual eres el líder, de que tienes unos clientes a los cuales tienes que brindarles una solución permanentemente, darles una buena cara, y que no te vean frustrado, que no te vean pues con una actitud negativa, mantener ese balance en tu casa. Creo, Juli, que ahí está Ahí muy, qué está el pena que te mayor reto. interrumpa, ahí está el mayor reto porque es dejar los problemas en la casa. O sea, aunque sea un tema muy Sí, teso que estás viviendo a nivel personal y muchas veces uno, pues, es imposible, digamos, como olvidarse de eso o bloquearlo completamente, pero entender que cuando tiene uno algún inconveniente, pues no se lo puede llevar al trabajo, no se lo puede transmitir a otra persona, ni entregarle esa carga, digamos, a la gente que vive el día a día con nosotros, que probablemente, pues obviamente siente un dolor impresionante por lo que estás pasando, pero pues no tienen por qué estar, digamos, perjudicados por sí, eso. Y eso es un ejemplo súper bonito de tu parte. sí, ese yo creo que ahorita que me decías cuál fue el mayor reto, sí, ese es justamente, ese ha sido el mayor reto. Eh, y bueno, el tema se seguía agudizando hasta que los médicos, el staff médico, pues, neurocirujano, neuropediatra, una serie, un pool de médicos muy teso, nos dicen: no, a Celeste la tenemos que intervenir, y la cirugía es una lobectomía. También me están hablando en chino, ya entiendo un poco más Creo de que ya tanto puedes ser hablar. médico tú también. No, pero sí, la leucemia era básicamente, para mí era totalmente ilógico que eso pudiera pasar en un ser humano, es extraer una porción del cerebro que tiene la Increíble, lesión. Es decir, que increíble. abren su cráneo. Entonces Celeste, pues otra vez vivir un proceso de aceptación, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Si aceptamos una cirugía, si realmente en Colombia sí existen el recurso científico, Ujú. si existe el recurso tecnológico para hacer este tipo de cirugías. Y bueno, hasta que por fin aceptamos, todo se dio, eh, y Celeste se intervenía en una cirugía de 18 horas, ¿sí? Es de Pero no ya venían creerse. pasando una serie de cosas. Y bueno, mi esposa es ingeniera civil, yo soy publicista. Publicista es muy abierto para comunicarse porque esa es su esencia. Mi esposa es muy milimétrica porque esa es su esencia, entonces es muy reservada. Y digamos que había una situación en la que pues nosotros no queríamos como exponer, más mi esposa, no queríamos como exponer la situación, porque de pronto nos íbamos a sentir juzgados desde, ay, es que Celeste es una niña diferente, o mira lo que le está pasando. Te No entiendo queríamos, perfectamente. no queríamos, no queríamos que nos miraran diferente, o que miraran a Celeste diferente. Pero llegar al punto en que ya nosotros solo no estábamos siendo capaces. Y definitivamente la decisión fue capaces en muchos sentidos, en tener que tomar una decisión, en Ujú. saber qué camino tomar, en que el sistema médico pues siempre pone complicaciones o trabas en ese proceso administrativo, y uno en medio de esa incertidumbre, y qué va a pasar, quién va a ser el médico, cuál va a ser la clínica, si le van a dar las condiciones que se requieren. Empezamos a vivir un montón de dificultades, hay un montón de proceso prequirúrgico importantísimo que se empieza a retrasar, que
o sea, que hace que el proceso sea mucho más angustioso y un día cualquiera, a partir de una iniciativa de uno de mis socios, que tuvo un par de mellizos muy prematuros, tuvo una iniciativa que llamaba Fuerza Patuchencos, muy prematuros y con un riesgo muy alto de vida, me inspiró para que, hey, no te quedes callado, no se queden ustedes con eso solos, compartan la historia que están viviendo las Se personas, estaban ahogando. Esos son la sucesos gente es, demasiado difíciles de afrontar. la gente es muy bonita y seguramente vas a encontrar ahí una salida. Y realmente lo que resultó fue un movimiento a partir de esto, meses previos a la cirugía, creamos un movimiento que se llama Contigo Celeste en redes sociales, un blog, donde resultó ser una terapia para nosotros en un comienzo. Pero digamos que la introducción era, no estamos esperando que sientas lástima por Exacto. nosotros, no estamos buscando una ayuda económica, solamente estamos creando un movimiento a través de la fuerza de la intención. Siempre nos pusimos como tarea que por más lo que fuera el momento de Celeste, de la situación familiar, íbamos a poner una foto con una sonrisa. Si ustedes entran a las redes o al blog, hay historias fuertes, pero nunca con la pretensión de buscar lástima o de ser Todo lo lastimeros, contrario, todo lo sí, contrario. de Son inspirar. absolutamente de admirar. Es una familia completamente inspiradora porque lo que dice Julia es totalmente cierto. Tú nunca los ves, nunca los van a ver con una cara triste, nunca se les nota y además no es la intención de generar lástima, sino todo lo contrario, de afrontar la vida con positivismo, con una sonrisa, con entender que, como les decía al inicio, el amor lo puede todo, la unión, la fuerza, y realmente es increíble. O sea, yo ni tiempo he tenido básicamente de tomarme mi tinto porque es una historia tan interesante que, aunque ya la conocía, uno no se cansa de escucharlo porque son como 2.000 millones de cosas al mismo tiempo que pasan en la vida de Juli, de su esposa y pues de su chiquita y de Salomé como su hermanita, que realmente uno no quiere perderse ni un detalle, y yo cada que la escucho me sorprendo más de todo esto que vivieron. Entonces, Juli, ¿cómo fluye este movimiento de Contigo Celeste? ¿Hacia dónde ha llegado lo que es, digamos, lo que fue en su momento a lo que es hoy? Bueno, no, empiezan a unirse muchas personas y de un momento a otro empezamos a ver 25.000 visitas en el blog, en un Wow, día 30.000 y eso empieza a crecer y empieza a crecer la comunidad, seguidores y mensajes y videos. Uno empieza a entender que hay gente muy buena, que hay gente muy buena porque aunque no te conozcan, eh, pues se expresan y te escriben pues y parece como si fueran hermanos de uno. O sea, es increíble lo que empieza a pasar. eh, y paralelo a todo esto, y mientras pasa lo de la cirugía, 18 horas, y la gente acompañándonos, nos llegaban todo tipo de regalos. Eso era, o sea, nosotros no podíamos creerlo. La qué gente bonito. la gente nos mandaba mandalas que hacían a mano, eh, nos mandaban poemas, nos mandaban, una señora nos manda una muñeca de trapo vestida con su uniforme, una muñeca de trapo que era celeste vestida con su uniforme de su No, preescolar. no puede O sea, ser, realmente una cantidad, oraciones, no era un tema, yo siempre he dicho que no es un tema de religión, sino que ha sido un tema de amor. totalmente. Nos escriben los cristianos, los católicos, los apóstoles, de todos. O sea, realmente eh, empieza a pasar una cosa muy mágica, que nosotros le llamamos la fuerza del amor, ¿sí? La fuerza del amor contigo celeste, realmente era eso. Y básicamente se vuelve nuestra inspiración y a su vez la inspiración para muchos. Eh, Siguen pasando cosas, pero paralelo a esto, y lo que te quería contar, era que eh, digamos que el recurso tecnológico que se podía, por el cual se podía optar en ese momento para una cirugía de Celeste era el Hospital General. El médico nos dice a nosotros hay que operarla y la opero en el Hospital General. Yo, pero ¿por qué? Si Celeste tiene una medicina
prepagada y de pronto podemos tener algunos recursos de donde donde no sea, los sacamos para operarla en una mejor clínica. Y me dice, no, pues qué pena, pero las demás clínicas en Medellín no tienen la tecnología que tiene en este momento el Hospital General. Y eso nos lleva a aceptar también que no es donde uno quiera, sino donde Dios quiera realmente. A soltar Y ese control que tanto nos invade y que pretendemos tener siempre. sí, el médico simplemente nos dice, yo le dije, bueno, ¿y entonces qué sigue? Él me dice esta frase que no me olvida nunca. ¿Usted cree en Dios? Y me dice, porque yo solamente soy un instrumento. Es un tipo que nos Fuerte. empieza a enseñar. Pues uno se encuentra en el camino un montón de gente llena de enseñanzas y bueno, llega el momento de la cirugía en el Hospital General, pasaron esas 18 horas angustiantes, la llevan a la UCI y nos damos cuenta que estábamos alrededor de una comunidad eh, realmente increíble, pues nos toca convivir con indígenas, con campesinos, eh, Mm. y yo le decía a Juli, mi esposa, que pues si era difícil para nosotros este momento de angustia, con todos los recursos, tener dónde llegar a dormir, tener dónde comer, estar rodeado de toda esta cantidad de gente. ¿Cómo se está sintiendo un campesino que tiene su familia lejos, que de pronto no tiene con qué comer, no tiene dónde quedarse a dormir y Increíble, los veíamos durmiendo en impactante. una silla y a los indígenas en medio tal vez no de la ignorancia, sino pues ya en la ciudad. Sí, sí. Entonces empezamos a ver que Celeste era una bendecida, que había niños con una cantidad de problemáticas y unas familias con una cantidad de problemáticas. Y mágicamente el equipo de trabajo en la oficina empieza a hacer, ay, ¿qué vamos a hacer? La gorra de Celeste, que las camisetas, que el cuaderno, Que son hermosos pero además. como algo muy, pues, sin ninguna intención y empezamos a publicar, pues, la foto nuestra en la clínica, ay, yo quiero la cachucha, Juan. Y nosotros dijimos, hey, vení, esta gente está aguantando hambre, vendámosle esta cachucha a estas personas. Y empezaron ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y lo que hacíamos con ese dinero inicialmente era comprar unas tiqueteras al frente del Hospital General para repartirle en el pabellón de pediatría del Hospital General a todas estas Wow, yo familias. no sabía esa historia, esa parte de la historia, Juli. Sí, sí. Wow. Y realmente mientras él estaba entubada en la unidad de cuidados intensivos, lo que nosotros nos la pasamos haciendo fue en- entregando, ayudándole a estas personas a través de lo que pasaba en el movimiento. Eh, entonces fue muy bonito, pues fue terapéutico, primero que todo, fue inspirador y ahí nos dimos cuenta que Celeste vino para algo, vino para algo a este mundo. Eh, Siguió siendo una comunidad, simplemente un movimiento. eh, Seguíamos poniendo, la gente se desespera cuando pasamos semanas o meses sin poner Sí, algo sobre Celeste porque, hey, ¿qué está ¿qué pasando ha con Celeste? pasado? Cuéntenos pues, ¿qué va? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y cuando ponemos algo, la gente mismo agradece, ay, ¿cómo Las está de reacciones grande? son impresionantes. No, es impresionante. Yo le digo a mi equipo de trabajo, pues ya en lo profesional, que para mí, pues obviamente, lo que hacemos en Contigo Celeste es un laboratorio todo el tiempo de entender cómo se mueven estas masas, pero realmente las personas se conectaron fue con una historia Ujú. eh, y las marcas también, si hacemos como ese paralelo, realmente nos tenemos que concentrar en fabricar historias, pero historias de verdad, porque Ahí hay está historias la que no son clave. de verdad. Y creemos que las redes sociales son para vender, y las redes sociales son para relacionarnos, ¿sí? Y Gracias, Juli. lo Gracias que por este estamos, aporte. lo que estamos haciendo en Contigo Celeste es un proceso de relacionamiento que nos ha servido a nosotros en el propósito de encontrar fuerza de intención. Entonces, el gran objetivo se ha conseguido enteramente y más, ¿sí? A partir de ese proceso de relacionamiento que se dio en compartir una historia, nuestra historia de verdad. Inclusive,
pues tenemos un equipo aquí editorial donde decimos que se puede publicar y que no. Entonces, porque hay cosas que no, realmente hay cosas que no se pueden publicar y no queremos, pues en algún momento hay fotos que son más íntimas en donde Celeste se ve muy vulnerable de alguna manera, entonces decidimos que no. eh, Claro. pero tampoco para que la gente sienta lástima, no, 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 que se conecten, hay que tratar de mantener ese balance también para que Ujú. podamos llevar la historia de principio a fin y que sea bien entendida, bien contada, en pocas palabras. No es fácil porque son muchas cosas que uno quisiera contar, pero entonces empiezan a pasar más cosas y a los 3 meses de la cirugía, un amigo, un gran amigo conferencista, decide entonces el teatro del Hospital General, en el auditorio del Hospital General, decidimos hacer una conferencia sobre felicidad. eh, Impresionante. Llegaron 650 personas que no conocíamos al teatro, pagando una boleta Eso no con para fin de de... sorprender, de verdad. O sea, yo estoy eh, acá como anonadada, literal. en esos 3 meses tuvimos la oportunidad, bueno, no todo ese tiempo, un gran amigo, productor audiovisual, nos dice, hey, yo quiero hacer un documental para Celeste. Y es Y hermoso. y empezamos a recopilar toda esta información, todas estas imágenes. Es un documental muy lindo que reúne como el sentir y las voces de los médicos y de nosotros como familia, inclusive de Salomé. Es la historia de ese momento. Ahorita me preguntabas que, bueno, en ese evento como tal, lo que hicimos fue la conferencia y presentar el documental. Llevamos músicos que habían cantado en la UCI a Celeste, Ay, sí, se qué los llevamos belleza. allá. Me pasaron cosas muy bonitas. Alejandra López, que es una gran cantante, eh, le compuso una canción, se llama Contigo Celeste, ahí la tuvimos cantándola, ah, fue muy bonito. Y al final, como sorpresa, llega Celeste con unas bombas de helio bajando por todas las escalas y toda la gente, fue inevitable que la gente se emocionara. Mm, Yo creo que el 90% del teatro lloró Lloró, cuando, de la claro. emoción, de la emoción y nosotros pues no, es inevitable, pues ese momento fue muy emocionante. Siguen pasando cosas, de ahí pues nos vinculamos con la Fundación Milagros de Vida de la Bolivariana y los recursos los destinamos allá para estos niños prematuros, porque en realidad esa fue la inspiración y la esencia Claro, de Contigo los hijos de tu Celeste. amigo. Sí, entonces decidimos donar estos recursos allá, una donación importante en su momento, porque creemos que también esos recursos deberían ser bien manejados. Paralelo a eso, empezamos como a padrinar a algunos niños también con dificultades neurológicas a través de otra fundación que manejaba el tema de la equinoterapia, a través de sus terapias y bueno, ahí construimos unas historias muy bonitas. La gente seguía comprando la agenda de Celeste, las camisetas, las manillas, uy, pasaban muchas cosas. Hicimos hasta una producción de villancicos en ese entonces. Qué Pasaron espectáculo. 2 años de Celeste super sana, vimos unas vacaciones en Costa Rica espectaculares, llegamos de las vacaciones y Celeste tuvo la peor crisis donde tuvimos que intervenirla porque se abrió de tal manera que tuvo que tener una cirugía plástica. Y básicamente ahí empezamos otra historia. Aquí lo decimos con humor y es que la segunda temporada La versión 2.0. se nos aparece otra vez esta pesadilla de las crisis, cuando tuvo 2 años sin crisis. Bueno, la historia también es particularmente importante porque a Celeste le extraen casi el 70% del hemisferio izquierdo y Celeste vuelve a nacer realmente. Hay un tema que se llama la plasticidad cerebral y realmente ella todas las funciones las asume con el lado derecho. El cerebro es un órgano, el ser humano es una máquina muy bien hecha, realmente, muy perfecta. Es increíble cómo se puede recuperar y este proceso de recuperación de Celeste tan acelerado,
también obedece pues a toda esta fuerza de intención. Pero a los 2 años, como te digo, volvió a aparecer las crisis y nosotros no podíamos creer lo que estuviéramos otra vez en este momento. Yo decía, vamos a desgraduar a un montón de gente que le hemos dicho que Celeste ya No, está sí, bien. claro, uno se empieza a sentir la culpa. Fue madre, esto y otra vez volvimos a entrar en ese proceso, a considerar eh, medicinas alternativas, dietas, cannabis medicinal, que era un recurso, es realmente importante en la Ujú. epilepsia, la dieta cetogénica, muy complicado, más medicamentos, bueno, una serie de cosas. Y uno de los médicos nos dice, ustedes tienen todo su derecho a vivir todo el tratamiento, pero a Celeste hay que volverle a intervenir. Eh, digamos que la porción que queda del lado izquierdo, que no queríamos retirarla en el momento de la cirugía, no quisimos quitarla en el momento de la cirugía porque perdería la movilidad, pues estaba otra vez siendo foco epiléptico, hay que volver a intervenir. Pues, yo estuve reacio durante un año realmente a no aceptar que teníamos que pasar otra vez por una cirugía. Claro. No quería, no quería, no quería y guardaba la esperanza como que algo pasara ahí para que Celeste no tuviera que ser intervenida, porque realmente esta intervención, lo que teníamos que entender y aceptar es que si no se operaba Celeste, pues tenía muchos riesgos. Uno es que cognitivamente la epilepsia lo deteriora. Cada que hay una crisis, eh, deteriora Claro, cognitivamente. me Entonces imagino. su nivel ya no avanzaba cognitivamente, no se superaba, el lenguaje no se desarrollaba, pues por ejemplo no podía reconocer los colores, cosas tan básicas y era muy complicado. Y además de eso, las crisis, que se lastimaba de verdad, se lastimaba de manera importante y nosotros vivíamos en una casa de 3 niveles con escaleras, ya se nos había lastimado de manera importante ahí. Entonces no tuvimos, esto no es vida, nosotros tenemos que hacer algo. Y estuvimos durante un año en esa situación. Pero la otra difícil decisión es que ya nos decían que esta cirugía le iba a dejar con una hemiparesia del lado derecho, es decir, sin movilidad del lado derecho. Entonces era o tener una niña o sea, era otra vez Y no, no, no. el mayor reto. Tenés una niña con una hemiparesia, la vuelves a intervenir, vuelves a pasar por todos los riesgos que conlleva una cirugía en su Ujú. cerebro, o tienes una niña con estos riesgos cognitivos y con estos riesgos de caídas y bueno, en fin. Entre Finalmente la espada y decidimos la pared. totalmente, totalmente. Nos llenamos de confianza con el equipo médico y entre todos se decide pues y el staff decide que es la mejor opción, pasamos por todo el tema prequirúrgico y se decide intervenir, esta vez en la clínica del Rosario, que ya había tecnología pues adecuada. Fue una cirugía más corta, ya no era una lobotomía, era una hemisferectomía, que la diferencia es que ya no es que extraen el daño, sino que hacen una desconexión de un hemisferio con el otro para que, te lo estoy diciendo de manera muy coloquial, Por favor. tampoco lo entiendo bien y no lo quiero ni entender, y es para que la comunicación del izquierdo, pues para que el hemisferio izquierdo no se comunique con el derecho, es decir, como las crisis están localizadas o focalizadas en el lado izquierdo, pues no pasaran al derecho, que es el que estaba manteniendo las funciones, y Eso por fue ende hace muy pues poco. Celeste no perdiera el tono muscular y no tuviera estas crisis. Pasamos otra vez, activamos, activamos el movimiento Contigo Celeste y fue impresionante. Yo estaba otra vez como reacio pues como que tan trillado, esta familia que tan trillado, otra vez volvernos a contar la misma historia, otra vez volverse en tan canzones, pero no, la gente reaccionó 3000 veces más. O sea, se explotó la gente. No, 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 increíble. Increíble, se llena esto de sorpresas, se llena de mensajes, se llena... No, no, no. Y bueno, pasamos por una cirugía más corta, es 5 horas aproximadamente, y otra vez pues en la unidad de cuidados intensivos. Sí, evidentemente pierde la movilidad del lado derecho.
y empieza Celeste pues otra vez este proceso en la UCI, rápidamente la pasan a Eso la fue habitación, impresionante. La evolución de ella es rápidamente, impresionante. sí, rápidamente estábamos en la casa otra vez, y al mes de esta cirugía, como todo lo de esta familia que es diferente, aparece una complicación, y es que por haber sido reintervenida, el, digamos que el cráneo, el tejido óseo se debilitó, y aparece lo que se llama un secuestro óseo, que es, digamos, que esa partecita que ha sido intervenida en su cráneo, en el hueso, se debilita y muere, ¿sí? Entonces, cuando Grito. muere, O sea, empieza como a infectarse, y nosotros no sabemos. Un día cualquiera, vamos, él estaba muy dormida, y había dormido más de la cuenta, vamos a mirarla, y tenía un líquido por todo su cuerpo y por todo su cara y por toda su cabeza. Nosotros salimos como unos locos para la clínica, empiezan a hacerles exámenes, era líquido craneoencefálico, eh, que había salido por su heridita. Entonces este fue el momento más difícil de todos, nosotros desesperados, el médico no estaba en la ciudad, pues el neurocirujano. Entonces llamamos al otro equipo, todos corriendo, desesperados, no sabían qué había pasado. Empiezan a hacerle pues los exámenes, y llegan a decirnos otra vez que había que intervenir. Entonces ya no era una cirugía, no, sino que en menos de un mes estamos pasando por dos cirugías, era otra vez, y la cirugía es, le retiraban el secuestro óseo, es decir, el pedacito de cráneo que tenía quiero aclarar este, algo, y qué pena interrumpirte nuevamente. Esto ocurre en medio de la pandemia. en medio de Estábamos la pandemia, iniciando todo iniciando. este proceso de cuarentena y además yo conozco a Juli hace en noviembre, o sea, hace muy pocos meses realmente, cuando estaban en ese proceso ya de aceptación de esta cirugía. Sí, Y, y es muy, digamos, esto va muy acorde con todo lo que he mencionado últimamente, porque nos conocemos en un escenario completamente diferente, donde había mucho orgullo, satisfacción, estábamos los dos nominados a unos premios digitales, donde se vivía como todo lo contrario, y de repente me dice como, no, es que yo le cuento sobre mi emprendimiento, pues sobre Activities for Kids, que era el que estaba nominado, y me dice, no, pero tú no has oído de un movimiento Contigo Celeste, y le digo yo, sí, no, es que es mi hija. Y fue como, ¿what? Porque, o sea, uno no cree como que pueda vivir tan de cerca eso y entender, y como les digo, era el paralelo de dos escenarios completamente diferentes. Y casualmente, cuando Celeste sale de esta cirugía y vuelve a esta recaída de la que nos está hablando Juli en este momento, nos encontramos en la clínica del Rosario del Tesoro. Yo justo había ido a una cita médica y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y me cuenta eso y fue como, no puedo creer. O sea, es así. No, es impresionante, impresionante. Y ya en la impresionante. crisis, pandemia, eran como 80.000 cosas pasando al mismo tiempo y yo decía, ¿por qué están pasando por esto en medio de esta crisis a nivel mundial que estamos viviendo? O sea, Celeste definitivamente viene a dejar unas enseñanzas Sí, total. y la evolución de ella, realmente los que no conocen las redes de Contigo Celeste vayan porque ella prácticamente de un día para otro sale de cuidados intensivos, a los 2 días ya está en la casa, a los 3 días Sí. ustedes la ven caminando, riéndose, bailando, y uno es como, de verdad, o sea, eso es algo totalmente absurdo, es súper surreal. No, sí, Celeste es mi mayor inspiración en cuanto a... Celeste es una niña totalmente feliz. Los infelices somos nosotros. Celeste siempre se levanta con una sonrisa. Celeste pues es totalmente motivada todo el tiempo. Ella no, o sea, su manito no se mueve y ella la carga como un bebé y le da besitos. O sea, para ella no es, Ay, no, no. uno nos enseña todos los días que uno realmente se mete en unos problemas que no son problemas, que la vida está compuesta de cosas diferentes, que hay que mantener la sonrisa por difícil que sea el momento, porque nadie tiene el derecho a quitarte la sonrisa, la verdad. Entonces, este vino a eso, a inspirarnos a nosotros, y nosotros tenemos ese mensaje, y yo creo que ahorita que me preguntabas hacia dónde va esto, pues ya hoy es Fundación Contigo Celeste, y seguimos Ujú. apadrinando niños en la medida de lo posible,
con recursos propios. Digamos que no hay una fuente de ingresos todavía pues, que nos permita seguir apadrinando de manera importante. Estuvimos en medio de toda esta incertidumbre de estos 2 años, de este año, después de que reaparecieron las crisis, digamos que un poquito frenados como con la situación, con el objetivo de Contigo Celeste y también queriendo encontrar un propósito más que Ujú. pudiera ser fuente de ingresos para poder ayudar y apadrinar a estos niños. Pero si me lo preguntas hoy, todavía yo le he dicho a mi esposa, no, es que la historia todavía no se ha terminado de construir. En lo Ese documental absoluto. ese documental que hicimos quedó incompleto. Llevamos en la temporada 3 y ese Temporada. documental es solamente la primera temporada. Entonces, lo mismo pasa con la fundación. La fundación, por el momento, está en papeles y está en ideas, está que no sabemos si queremos ser un centro de asistencia, pero sí lo que estamos seguros que es un centro de De inspiración, inspiración. porque realmente eso es Contigo Celeste, esa es Celeste, esa es su esencia, y bueno, para allá vamos en un futuro, no sé qué tan cercano, eh, va a pasar algo. Eso sí estamos completamente seguros. Juli, de verdad, o sea, yo estoy sin palabras, como les decía hace unos minutos, yo ya conocía gran parte de esa historia, pero cada vez que uno la escucha y conoce más detalles, porque como se dieron cuenta, había cosas que yo no tenía ni idea que habían pasado y estoy súper conmovida, pero más que conmovida, siento una admiración profunda, te lo he dicho muchísimas veces, no solo a nivel profesional por lo que sos, sino porque son una familia de verdad impresionante. Yo les contaba cuando iniciaron los Tinticos con Laura Mejía que mis invitados iban a inspirar de distintas formas, con su emprendimiento, con su marca, con su proyecto o con su historia de vida. Acá tenemos un invitado que realmente cumple todos los aspectos de esto que les estoy hablando. O sea, su emprendimiento nace cuando Celeste ni siquiera estaba en planes, ha llegado lejísimos sin Celeste y ahora con Celeste y su historia de vida es aún mucho más inspiradora. Así que Juli, de verdad, todos mis aplausos te los llevas con Juliana, con Salomé y de hecho Celeste, que es pues una guerrera porque hoy en día pues está en su proceso de evolución, pero es una niña que sigue ahí luchándola y sonriéndole a la vida. Y nada, Juli, mil gracias por aceptar esta invitación. Me encantó compartir este rato contigo, con volverte a ver, así sea por las pantallas virtuales, haciéndole honor a lo que más nos gusta, que es lo digital, a los Por dos. supuesto. No, Y gracias a ti por la invitación y realmente este es mi propósito. No quiero sonar tampoco trillado como con la para historia, nada, para nada. pero siempre, si solamente a una persona le llega el mensaje, estamos cumpliendo con el propósito y valió la pena todo. Esa es la tarea que yo me he puesto. Cuando me invitan, no soy conferencista, que aclaro, Laura, yo no soy conferencista, Sí, has solamente dado me varias paro ahí conferencias y no solamente me solo de este paro ahí, tema, de muchos. me paro ahí más con ganas que con preparación. Digamos que es un reto cada vez que alguien me invita a contar una historia. Vuelvo y juega, yo no soy conferencista, yo me paro a contar una historia y siempre recaigo en el tema que más me inspira a mí, que es mi propia hija y mi familia. Entonces, gracias por la invitación. No me canso de hacerlo, por más ocupado que esté, lo haré de manera desinteresada porque ese es mi propósito. Juli, mil gracias, de verdad que sí. Te Con todo mando un amor. abrazo súper fuerte y gracias a todos ustedes que nos están viendo, que nos van a ver, porque esto queda colgado por siempre. Nos vemos en un próximo Tintico con Laura Mejía el otro jueves a las 7 de la noche. Juli, un abrazote. Muchísimas, muchísimas Igualmente, gracias. un abrazo, feliz Chao. día, que estén bien, chao, chao.